de don Hernando. Amén. Vamos a cantar un coro que a mí me gusta mucho, que se llama Yo tengo un amigo que me ama. Amén. Amén. ¿Quién es la gerente de tecnología hoy? Yo. Gracias. Listo. Bueno. 1, 2 y 3. Yo tengo un amigo que me ama. Me ama. Me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús, que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Que nos ama, que nos ama. Su nombre es Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Qué bonito coro, sí. No hay que olvidar que el Señor es nuestro mejor amigo. Siempre está con nosotros. Nunca nos falla. Vamos entonces a continuar con otro coro que está a cargo de mi mami. Y cuando hables, puedes acercarte un poquito más al micrófono. ¿Ahí me escuchan bien? Perfectamente. Listo. Entonces, mami, te cedo el turno. Vamos a intentar hacer la canción aquí a través de internet, pero ustedes no van a ver la letra. A ver cómo nos escuchan. ¿Listo? Amén. Amén. Jesús, eres digno de alabanza. Con mis manos, mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad. Rey de la creación, por siempre. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sea a ti, Rey de la creación, por siempre.
Cierro mis ojos para proclamar tu nombre Dios de poder. Te alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Amén, amén, amén. Qué bonita canción, mami. Me da mucha alegría ver cómo estás tú mejorando, cómo ya buscas las canciones solita, ya quieres cantar solita. Me da mucha alegría eso, mami. Muy bien. La gloria es para el Señor. Bueno, vamos entonces a continuar con la experiencia con el Señor Jesús, que hoy está a cargo de mi querida hermanita y amiga Lina. Buenas. Gracias, Lee. Dios los bendiga. Uy, casi me cae el computador. Bueno, entonces la experiencia que les voy a compartir hoy es el Señor abriendo puertas. Hace un año, aproximadamente, no, hace más de un año, ya había como terminado el máster aquí en Francia, dura 2 años. Y en mi máster, en cada año, al final de durante cada año hay que hacer una práctica profesional. Entonces, digamos que la del máster 1 es un poco más laxa, pero la del máster 2 es importante porque es el nexo para el futuro profesional de la persona. Entonces, digamos que la práctica es realmente importante. Entonces, yo para esta práctica estuve pensando, estuve reflexionando y empecé a mandar muchas hojas de vida desde principios de año, del año pasado, como desde enero del 2019. Y mis opciones entonces eran en las alianzas francesas, porque la idea del Máster 2 es que la práctica se haga en el extranjero para los estudiantes que estudian acá. Entonces la mayoría de mis compañeros se fueron, por ejemplo, hay personas haciendo práctica que hicieron práctica en Colombia, otros en Inglaterra, otros en Medio Oriente, otros en Canadá, bueno, estuvieron por todas las partes del mundo. Y yo pasé hojas de vida a las alianzas francesas y a varios institutos, y entre esos pasé una hoja de vida también a la universidad. ¿Cómo fue lo de la universidad? De hecho, conseguir una práctica en la universidad no es fácil. Pero yo hacía unos años había trabajado con la Dirección de Relaciones Internacionales en un servicio que ellos tienen de bienvenida a los estudiantes internacionales. Entonces, yo simplemente había trabajado con ellos, era atendiendo a estudiantes internacionales que llegaban a la universidad, ayudándolos con
procesos administrativos porque es un poco complicado llegar a Francia porque el sistema burocrático del país es muy denso. Entonces hay muchas cosas que hacer. Uno se termina de acostumbrar. Yo todavía no me he terminado de acostumbrar, pero digamos que un estudiante que acaba de llegar y se enfrenta a eso de choque es muy complicado. Entonces, bueno, la universidad puso en este servicio para ayudarlos y bueno, ahí era que yo estaba trabajando. Y yo, bueno, trabajé, eso fue en el 2018 que trabajé con ellos como un mes. Y bueno, la verdad, todo pasó muy bien, me gustó mucho. Pero ya, se había quedado como un trabajo, es durante un mes al principio de cada año. Entonces, pues para mí fue como algo interesante, me gustó mucho, pero pues no podía trascender más allá porque solo era un mes. Pero entonces, cuando estaba buscando esta práctica, a mí yo dije como, ¿por qué no hacerlo en la universidad? Pero ¿quién conoce una universidad? Entonces, fui a hablar con mi jefe de ese trabajo, que es una directora de ese servicio, del servicio de bienvenida. Y ese día pues yo me acerqué, primero intenté hablar como con otras personas. Y la gente me decía, no, acá no estamos buscando practicantes. No, eso no es acá. Bueno, el caso fue que yo, bueno, Dios mío, ilumíname a dónde quieres que haga mi práctica. Y en esas, entonces, pues, me acordé que yo me había llevado bien con la jefe de ese entonces. Entonces, fui a la oficina, la visité y le dije como, ay, sí, es que estoy buscando como una práctica y le expliqué más o menos qué era lo que tenía que hacer. Y ella me dijo, sí, entiendo lo que quieres hacer, pero en mi servicio nosotros no hacemos cooperación, porque mi práctica es en cooperación internacional. Ellos solo reciben a los estudiantes internacionales, pero no tienen contacto con otras instituciones. Pero me dijo, mi colega, o sea, la que es directora del otro servicio de cooperación, de pronto sí esté buscando a alguien. Entonces ahí mismo la llamó. Él mismo la llamó y le dijo, ay, mira que estoy acá con una estudiante, ella trabajó conmigo en el servicio de bienvenida a los estudiantes, la verdad nos sentimos muy contentos con ella, estuvimos muy contentos con su trabajo y ella está buscando una práctica y más o menos le explicó lo que yo lo que había dicho. Entonces la señora al teléfono le dijo, mándamela a mi oficina, mándamela a la oficina. Entonces ahí ella me dijo como, bueno, colgó y me dijo, bueno, ve a la oficina, que muy seguramente allá sí puedan ayudarte. Entonces ese mismo día ese día yo no iba preparado, o sea, yo dije como, bueno, simplemente voy a hablar, voy a tantear terreno. Y por ese día, bueno, dije, bueno, Dios mío, acompáñame. Y me mandó a la oficina que es en otro edificio. Y yo fui, subí y le golpeé en la oficina y me presenté y le dije como sí, yo soy la persona que la señora acaba de llamarte para saber si había disponibilidad de hacer una práctica. Ella me dijo, sí, entonces la verdad nosotros nunca hemos aceptado una practicante, nunca hemos tenido una practicante, pero en este momento sí nos hace falta una practicante porque hay una persona que se está yendo del servicio y tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, sí, ven, ya. Y yo le dije, bueno, pero no ha visto mi hoja de vida ni mi carta de motivación. Y me dijo, sí, envíame eso. Pero entonces, sí, ¿cuándo podrías empezar? Yo voy a hablar con mi superior para ver si puedes empezar apenas empecemos el año. Eso fue como en mayo, creo que eso fue como en abril que pasó eso y era para empezar en septiembre. Entonces, bueno, yo dije como, bueno, en tus manos está. Y ya, entonces me fui, le agradecí y como en paralelo yo estaba esperando que ella me dijera
Y luego, como al poco tiempo me escribió y me dijo, sí, mi jefe está de acuerdo que tengamos una practicante, entonces puedes venir y comenzar en septiembre. Y sin embargo, yo aún estaba un poco como confundida y yo seguí pasando hojas de vida como aquí y allá y en una de esas hojas de vida pasé a una hoja de vida Colombia en Medellín para hacer la práctica allá. Pero bueno, a medida que fueron pasando los meses y el Señor me mostró que no, que era aquí que debía hacer la práctica. Y bueno, hice mi práctica acá y la verdad muy contenta y muy agradecida con el Señor porque era es todo lo que quiero hacer de mi vida profesional. Y aprovecho para decirles que en este momento se está abriendo una puerta profesional ahí, precisamente ahí con esta misma jefe, porque una de las personas que estaba trabajando precisamente con la cooperación con América Latina se va a ir. Entonces es una puerta que se está abriendo y bueno, también para pedirles apoyo en oración que me ayuden a orar, porque bueno, con fe digo que es esa puerta la que el Señor va a abrir. Entonces es experiencia con Jesús y aprovecho para oración por peticiones, adelantando. Amén. Amén. Qué bueno eso, porque me da mucho gusto escucharte decir eso, porque yo estaba orando mucho por ti y porque te salga eso. Yo sabía que el Señor te iba a abrir las puertas en la universidad y me alegro mucho. Aprovecho para decirte. Y bueno, seguiremos entonces orando y vamos entonces a continuar ahorita con un texto de ánimo que nos va a dar mi prima Nata. Bueno, entonces, bueno, este es un texto que creo que no había leído muy bien. Esta mañana estaba leyendo y pues estaba como diciendo a Dios que me guiara para ver cuál texto compartía con ustedes. Y primero pensé en uno que ya sabía y que me gusta mucho, pero entonces después encontré este y me pareció, dije, no, ese es. Entonces me gustaría compartir con ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 16, del 20 al 22 y el 33 también, pero entonces primero vamos a leer el 20 al 22. Entonces dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y lo quiero leer otra vez. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces, bueno, respecto a esto, me gustaría decir que uno muchas veces, digamos, cuando está pues atravesando situaciones difíciles, o sea, situaciones que de pronto lo desestabilizan a uno, ya sea porque sí es algo que a uno le parece doloroso, o porque, digamos, a mí me ha pasado muchas veces que siento como cierta especie de enfriamiento espiritual y eso es algo que me conflictúa bastante y me pone bastante triste. Entonces, siento que este pasaje lo que nos está diciendo es que en esas ocasiones, uno que hace usualmente, lo que hace es como meterse en su emoción, ¿no? Y meterse en su emoción, en lo que uno está experimentando, y eso solo lo lleva pues a sentirse aún más mal, en vez de buscar pues a aquel que en esas situaciones es quien nos puede dar paz, porque pues me imagino que todos hemos experimentado esa paz que de alguna u otra forma viene con el simple hecho de abrir la Biblia. Entonces, en el versículo 33 de ese mismo capítulo dice que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces digamos que, o sea, el mensaje básicamente que quería compartir con ustedes y este texto de ánimo es que toda situación, por más angustia que provoque, es realmente pasajera, ¿sí? Posiblemente uno en el momento no se pone a pensar, no, esto es pasajero, sino que uno dice, esto posiblemente quién sabe cuánto tiempo va a durar y esta emoción a mí me está doliendo mucho, pero entonces lo que uno tiene que tener en mente en esa situación es remitirse a Jesús, remitirse a ese sacrificio que Él hizo por nosotros en esa cruz, porque fue ahí donde Él venció toda angustia, donde venció todo dolor que tú puedes estar sintiendo. Y mientras tú estás en esa, digamos, en ese valle de lágrimas, por decirlo así, Él es el único que te puede dar paz. O sea, Él es el único que te puede dar paz durante ese tiempo y al final es como no perder el horizonte y no perder esa fe de que al final vendrá el gozo, porque o sea, es una promesa que Jesús te está haciendo, ¿sí? Entonces no es como darla por sentado o olvidarse, sino tener presente que como es pasajero, al final siempre, siempre va a estar ese gozo. Entonces, Dios los bendiga, ese era el texto de ánimo que quería compartir con ustedes. Amén. 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 No, hoy estoy súper contenta. Amén. Me da mucha alegría escucharte hablar así y yo creo que ya te podemos tomar en cuenta para las reflexiones, Nata, porque la manera en cómo hablas de la palabra y todo me da Amén. mucha alegría, de verdad. Gloria a Dios que el Señor es el que se encarga de todo. Él es el que nos muestra todo, qué decir, cómo decirlo, cómo explicar. Entonces estoy muy contenta verdaderamente. Gracias al Señor. Amén. Amén. Entonces vamos a continuar y vamos entonces a orar por las peticiones y la hermana María nos va a acompañar en la oración. Bueno, gracias al Señor porque tenemos al que todo lo puede y a quien escucha todas nuestras peticiones. Entonces, si alguien quiere exponer alguna petición, bien puede hacerlo. Ya mi hija nos dejó la de ella y yo también quisiera que oráramos por nuestra vida espiritual, que sigamos creciendo, que nos dejemos moldear por Dios, cada uno de nosotros. Amén. Bueno, ya que estamos tan emocionados de verdad de escuchar estas palabras, me gustó mucho la intervención de Nata. Y quería leerle un versículo a propósito de lo que, de las, ¿cómo se llama? De las metas que tiene mi hija, ¿sí? Hoy le dije que todo lo que le pida el Señor, Él se lo va a conceder. Y Amén. tenemos la fe Amén. plena Amén. de que el Señor te va a ayudar a completar tus éxitos. Amén. ¿Oíste, madre? Cree que eso va a ser, ¿sí? Y te voy a leer un versículo que queda enseguida del que leyó Nata ahorita. Es el mismo en Juan 16:23, que dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Amén. ¿Sí? Ese versículo se lo dedico a mi hija para Amén. que tenga la plena seguridad que el Señor nos va a conceder Amén. lo que le pidamos. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, papi. Y entonces vamos a orar para que su merced para que sea el Señor ayudándole en este paso. Amén. Bueno, pida las otras peticiones. ¿Hay alguien más que quiera unirse, quiera exponerla o el Señor las conoce?
Bueno, vamos a orar, vamos a decirle Nata. a ti, Cadila. Una oración por los hogares de todos los que estamos aquí congregados. Perdón. Amén. 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 Bueno, vamos a orar entonces invocando ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que hay que tiene toda autoridad, que tiene toda la unción y que tiene todo el poder. Bendito Padre Celestial, Señor invocamos Jesús. tu nombre santo, Señor Gracias, Jesús, Señor, te amo por sobre todo, cada una de Señor, nuestras te amo, vidas. Señor. Ya hemos expuesto Gracias. las necesidades, Señor. Tú conoces también las que nos expusieron, las que te necesitamos cada uno de nosotros. Y sabemos que tú eres fiel y que todo lo que pidamos en tu nombre, tú nos lo das, Señor. Gracias te damos por que tú obras de una manera magna, de una manera poderosa, porque eres el Dios de lo imposible. Tú eres el que colocas en nuestras vidas la vida, el hálito de vida y el que diseñas en cada uno de nuestros proyectos y tú mismos haces que los que se cumplan en cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús por este puesto de mi hija, en el nombre de Jesús allá en esa universidad, que tú le sigas dando la gracia y que también sigas llenando cada una de nuestras vidas con tu presencia y que sigamos, Señor, mire este grupo tan hermoso, como Dios nos ha formado cada día para adorarte, para engrandecerte y que tú sigas tratando con cada uno de nosotros, porque tuya es la gloria, tuyo el poder y tuya toda la honra y, Señor, la magnificencia. Digno de alabarte en esta hora. Te damos gracias porque contamos con el único y soberano Dios. Al único y alto y sublime Dios le damos la gloria, la honra y el honor. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú nos oyes, como dice el Señor en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Y tú nos respondes, Señor, en el momento oportuno. Gracias, Señor. Gracias por ese Padre amoroso, por ese Padre que nos llena de regalos, nos llena de sanidad, nos llena de sabiduría y de lo necesario que necesitamos para continuar esta vida como un puesto de trabajo, como un trabajo, y nos sigue dando sabiduría, Señor. Bendito y alabado eres, Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, entonces vamos a continuar ahora con la parte de la reflexión que hoy Natalie nos va a acompañar después de hartos días que no la veíamos. Entonces, Nata, te lo dejo a ti. Bueno, Dios les bendiga, que feliz nuevamente pues retomar. Pero entonces yo creo que esta va a ser otra temática. Ah, sí, señor. ¿Me acuerdan de seguir grabando en la otra, por favor? Bueno, mi amor. Ya les envío. Bueno. Gracias. Gracias al Señor por todo. Ya estamos todos, ¿cierto? No falta. Ya. Bueno. Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Quiero que oremos para que sea el Señor hablándonos, tratando con nosotros, que nuestro entendimiento y esa palabra que el Señor nos tiene, pues tenga un buen terreno. Amén. Amén. Señor Jesús. Gracias, Señor, porque en este momento hoy tu palabra a través de esta niña, Señor, la seas utilizando, seas tomándola como ese canal de
que sea la boca tuya para que tu poder y tu gloria podamos hoy recibir tu palabra, Señor, directamente de ti, Señor. Transfórmanos, Señor, para caer en buen terreno esta semilla, que pueda producir frutos, Señor, en el nombre de Jesús. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén, amén. Aleluya. Bueno, Gloria. entonces quiero que leamos todos juntos y hagamos pues este estudio en Efesios 2, 8 y 9, para que me ayudes por favor con esta porción, para que leamos todos. Pues, ¿qué? Y de hecho, mientras Lee busca, pues yo había pensado como en un tema. Señor. Efesios 2. Ya. Sí. 2, 8. Ya, gracias. 8 y 9. Entonces les iba a contar que yo estaba pensando como en otra cosa, como en un tema que había pensado. Pero esta mañana ya haciendo como la reflexión, como tomando apuntes y eso, no me salían las ideas, no. Y quiero pues que abordemos el tema que ya les voy a explicar, porque es un tema que pues me parece importante que aprendamos todos juntos, y porque hace poquito también escuché pues una predicación sobre lo mismo y me pareció muy importante pues tener claro unas diferencias. Entonces leamos y ya les explico. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Amén? Amén. Entonces, pues iniciar como con el título, y es, ¿por qué debemos aceptar la gracia, aunque ya disfrutemos de misericordia? Entonces, pues quiero hablar como de las diferencias que hay entre la misericordia y la gracia. Porque, pues sí, son diferentes y es importante que pues tengamos claro esas diferencias, porque a veces de pronto se puede pensar que es lo mismo. Entonces, pues voy a empezar con la misericordia. Entonces, la misericordia es ese acto pues maravilloso del Señor Jesús, de Dios, por el cual Él cuida su creación. Y pues es una muestra de su amor, del amor que tiene por todos nosotros, por toda su creación. Entonces voy a leerles como algunos versículos, no para que los busques porque son varios, entonces yo simplemente les leo y de pronto quieren después les envío cuáles son las citas y demás. Entonces en el Salmo 145 en el versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Entonces está en todas sus obras, en toda su creación y para con todas. Es una cualidad de Dios que también es eterna. Eso lo vemos en Primera de Crónicas 16, en el versículo 34, y dice, aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Entonces tenemos que tener confianza en que ese cuidado que Él tiene por su creación va a ser por siempre. Ahí está en su palabra, es eterna. También en el Salmo 100, en el versículo 5, dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, desde siempre ha tenido misericordia, tiene misericordia en este momento y tendrá. Él, pues con su poder y de pronto con lo que, estando conversando cuando estábamos viendo las dispensaciones, vimos que cuando pues Adán pecó, digamos que él podía haber hecho cambiar todo, digamos, como dar al hombre, hacer algo nuevo, pero pues él es fiel, él no se niega a sí mismo, entonces él no iba a destruir su creación, él no iba a destruir al hombre. Entonces, y aunque él lo podría hacer, porque vemos en Lamentaciones 3:22, que dicen, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, aunque él tiene todo el poder y toda la autoridad para de pronto simplemente que ya el hombre no existiera, él nos mantiene aún vivos y pues gozando de su conocimiento.
Y también ahí en el versículo 23 dice, nuevas son cada mañana. Entonces, esas misericordias es maravilloso saber que son nuevas cada mañana. Él renueva ese amor que tiene, ese cuidado que tiene por toda su creación todos los días. También en Deuteronomio 5:10 dice, y hago misericordia a millares, y a los que aman y guardan mis mandamientos. Entonces es importante pues amarlo y obedecerlo, bien, para que él mantenga su misericordia. Es bonito ver cómo él también pues sustenta la naturaleza, pues como les digo, su creación, pero ver cómo su palabra nos lo como demuestra nuevamente. Y quiero leerles en el Salmo 33:5, dice, él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra, toda la tierra. Y hay un salmo muy bonito también, que es el Salmo 104, que se llama Él cuida de su creación. Dios cuida de su creación. Quiero leerles una partecita porque sí es largo, pero es muy bello porque si de pronto ustedes quieren después leerlo completo. Dice, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, y tu reprensión huyeron. Al sonido del trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasará. No volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia toda la tierra. Bueno, ahí hay más cosas muy bellas en la que podemos ver cómo él sustenta su naturaleza, la naturaleza, los animales, las plantas. Entonces, pues es como mostrarles cómo esa misericordia del Señor Jesús también se ve reflejada en la naturaleza. En otros pasajes vemos que Él también nos sustenta por su misericordia y nos cuida. En el Salmo 94:18 dice, cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En el Salmo 136:24 dice, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Entonces, pues son varios versículos en los que pues, quería resaltar cómo esa misericordia del Señor Jesús la disfrutamos todos los que estamos acá presentes y toda su creación. Incluso Él es misericordioso con los que no son tan buenos y los injustos. En Mateo 5:45 dice, bienaventurados los 5:45, perdón. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre los justos e injustos. Entonces Él está ahí mostrando su amor con todos. Así de pronto a veces no se actúe de la forma correcta. Entonces, pues gracias a Dios por su misericordia, gracias al Señor Jesús, porque podemos disfrutar de eso todos los días y todos los que estamos aquí. Entonces, pues no olvidar que como Él es nuestro creador, Él también es nuestro sustentador. Entonces, pues creo que con esto, pues digamos que entendemos qué es la misericordia. También, respecto a la misericordia, acá también tenía otra parte muy importante, es que Él quiere que tengamos esa misericordia, esa cualidad, que la hagamos acción hacia los demás. En Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y también en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces también
Si sabemos que esa misericordia es ser compasivos, mostrar amor, mostrar afecto, pues nosotros, Él quiere que también tengamos esa misericordia por nuestro prójimo. Y bueno, ya esa es como la parte que tengo de misericordia. Entonces ahora quiero hablar sobre la gracia. Y es pues un atributo del Señor Jesús, es un don de Dios, es un gesto único de Él. Solo Él tiene la gracia para salvar al hombre. Es un regalo inmerecido, es un favor inmerecido para la salvación de nuestras almas. Esto es, puede considerarse como superior a la misericordia, porque esto va más allá de esta vida terrenal, es para una vida eterna. Entonces, aunque de pronto en algunos pasajes de la Biblia sí se utiliza mucho la palabra gracia, de pronto en algunas, pues hay que mirar como el contexto en el que está, porque puede verse como una buena opinión, pero es de lo que quiero hablar de la gracia específicamente, es de ese don de Dios, que es por el que tenemos la salvación. Entonces, pues como es un favor del Dios, pues nosotros lo tenemos que aceptar. O sea, Él está disponible para todo mundo, como la misericordia, pero solamente se hace efectivo cuando lo aceptamos. Entonces, y se recibe por fe, como leímos al comienzo de Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por medio de la fe que podemos acceder a esa gracia, que no es de nosotros, es de Dios, pues es don de Dios. Y ahí la aclaración de que nosotros no nos salvamos por obras, sino por esa gracia, por ese favor que el Señor tiene de que el hombre sea salvado. Yo quería como hacer como acá encontré como una explicación de lo que es la salvación y lo que es de pronto la condenación, porque dije que nos vamos a salvar, o sea, para entender eso. Entonces, la condenación es una sentencia o pena que se impone al hombre correspondiente a sus malos hechos o acciones. Es la separación del hombre de la paz de Dios y hacerlo cautivo en un tormento eterno. Entonces, es estar separados de Él por toda la eternidad en un futuro. Esa es la condenación. Entonces, digamos, yo estoy segura que todos los que estamos acá reunidos no queremos que eso suceda, de hecho, y nuestras familias tampoco, nosotros queremos que nuestras familias estén o pasen por esta situación. Queremos que todos sean salvos. Entonces, la salvación es rescatar y preservar de un peligro inminente, implica dar salud y seguridad. En un sentido más profundo, es la expresión del milagro, es un milagro, divino de la liberación espiritual del hombre del dominio, culpa de pecado y de la muerte, para el gozo de una vida eterna con Él. Entonces, pues antes de seguir explicando respecto a la gracia, pues saber por qué Él la da. Y es porque Él quiere que esa separación que se generó por el pecado, que genera el pecado del hombre y Dios, pues se quite, para que vuelva a haber una comunión real entre el hombre y Dios. Entonces, ¿y qué se acepta o qué se recibe con esa gracia, con esa salvación? Entonces, primero que entender o creer, saber, entender, hacer propio que Él vino a este mundo, el Señor Jesús, Dios vino a este mundo y se hizo hombre. Que Él murió. Sí, Él murió por nuestros pecados, porque lo que digo, esos pecados eran los que generaban esa separación entre Dios y nosotros. Como Él no quiere que estemos en esa separación, pues Él murió. Él resucitó y fue glorificado. Entonces, aceptar ese favor, que es la salvación, esa salvación, pues digamos que pues se hace con diferentes pasos. Me quiero centrar como en el bautismo específicamente. Y por medio de ese bautismo, ¿qué es lo que aceptamos? Yo, pues también revisando esto, pues cuando me bauticé previamente, pues recibí unas clases bautismales, que
es algo pues normal, porque cuando uno toma esa decisión, pues uno quiere saber qué es lo que está haciendo. Entonces, pues en mis clases bautismales me explicaron que el bautismo es la declaración de mi fe en Cristo Jesús. Mediante esto me identifico con Él en su muerte, porque me crucificó con Él también, de pronto algo como lo que mi tía nos explicaba ayer, de estar juntamente crucificados con Él. Me identifico en su sepultura, o sea, ese viejo hombre, ese cómo era yo, esas actuaciones que no eran correctas, esos deseos que no son correctos, esas intenciones, bueno, toda esa mente que no le agrada a Dios, también se sepulta, ese viejo hombre que allí, y me identifico con su resurrección. Y por eso ya somos un nuevo hombre, somos una nueva criatura. Para esto yo quería como especificar que esa sepultura, digamos que el proceso del bautismo se hace bajo inmersión en el agua. Y es porque es un simbolismo de eso mismo. O sea, cuando hay una muerte, un cadáver está ahí, no le echan un poquito de tierra. Se tiene que sumergir completamente en tierra. Y es lo mismo como pasa cuando nos bautizamos en inmersión en el agua. Entonces, el Señor Jesús es tan bello y su plan de salvación es tan perfecto porque pues no he alcanzado a escuchar todas las estudios que de pronto ha habido sobre la Biblia, pero de pronto sí lo han mencionado. Y es que, pues recordemos que en el Antiguo Testamento, digamos que el pueblo de Israel intentaba como tapar sus pecados con un sacrificio, ¿cierto? Entonces el Señor Jesús vino a la tierra no solamente para tapar, sino también para perdonar y hacer efectivo, digamos, ese sacrificio de un cordero que sabemos que es limpio, inmolado, que fue. Y es porque Él toma nuestra culpa, Él hace la redención, que es que Él nos liberta mediante un precio. O sea, Él pagó el precio que nosotros teníamos por nuestros pecados. Nosotros éramos deudores y merecíamos la muerte y esa condenación de la que expliqué hace un segundito. Pero Él pagó eso. Él hizo la propiciación. O sea, esa sangre que se derramó, que Jesús derramó, era como ese pago que Él mismo se hizo y Él aceptó el pago. Y Él nos justifica. Es decir, que ya no debemos nosotros porque Él ya pagó por nosotros. Entonces, el culpable ya ahora es inocente. Entonces, pues este es el proceso en el que por su gracia somos salvos. Y sí decía que era un proceso porque pues obviamente eso no ocurre de un momento a otro, tenemos que oír su palabra, tenemos que creer en Él, tenemos que creer en ese sacrificio que Él hizo, en que Jesús es Dios. Tenemos que arrepentirnos de lo malo que somos, de lo que hicimos, de que esa forma de hombre en que vivíamos no le agrada al Señor Jesús, y volver a Él, dejar esa senda ancha por la que va el mundo, y volver a Él, que es un camino un poco más pequeño, más angosto, porque no todo el mundo va por Él. Bautizarnos en el nombre de Jesucristo, y perseverar, tener nuestra vida para su gloria y para su honra. Entonces, pues teniendo claro pues esta diferencia, el Señor Jesús nos da ese favor inmerecido que es su gracia, y nos la está como reiterando hoy a todos los que estamos acá. Entonces, por eso la invitación es que pues aceptemos ese regalo que el Señor Jesús hizo. Ese sacrificio que Él hizo para que nos reconciliemos con Él realmente. Y ya, pues esa es la reflexión del día de hoy. Dios los bendiga. Amén. Amén. Amén, Amén, amén. Nata. Gracias por esa palabra. Y amén. Amén. Me habló mucho personalmente porque, bueno, no sé si ya les había dicho, pero mi bautizo está próximo.
muy próximo. Entonces, es una forma de recordarme por qué lo voy a hacer y de estar segura de lo que voy a hacer también. Amén. Entonces, bueno, gloria al Señor por hablarme y por hablarnos a todos. Vamos entonces a continuar alabando al Señor con un corito que está a cargo de la hermana Beatriz. Amén. Dios les bendiga. Entonces, Linita, si su merced puede mirar el número 6 de Manantial de Inspiración. Se llama Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer. Bueno, entonces 1, 2, 3. Hay un canto de alabanza en el trino de las aves, en el sol de la mañana, que a la luz sus puertas abre. Hay aroma de poema cuando se despierta el día, que disipan las tinieblas, resplandece la alegría. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá en aquel murmullo suave de las aguas presurosas, en esa sonrisa amable que hace fáciles las cosas, en el brillo de unos ojos con deseos de vivir, en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. La tristeza y el lamento pasarán en un momento. Dios limpiará con su mano el llanto que has derramado, en el brillo de unos ojos con deseos de vivir, en la paz que hay en el rostro de aquel que vive feliz. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Habrá un mañana mejor, estaremos junto a Dios. Vendrá un mañana sin fin, donde siempre has de reír. Amén. Amén. Qué bonita canción. Una Hermosa. linda promesa. Amén. Una linda promesa de que después de todo este tiempo de sufrimiento, tal vez de angustia que podemos tener algunos a causa de las enfermedades, a causa del virus, confiemos en Dios, en que el mañana será mejor y el Amén. Señor estará con nosotros siempre.
Amén. Esa es la Entonces, esperanza. amén, amén. Sí, Señor. Vamos entonces a seguir con el estudio de la Biblia. Entonces le doy el paso a la hermana María y a Lina para que continúen. Bueno, entonces vamos a hablar hoy del recopilado de todos los libros en uno. Entonces, en el Antiguo Testamento no era fácil averiguar exactamente cómo se escribieron y se agruparon los libros del Antiguo Testamento, porque muchos de ellos son muy antiguos. Seguramente antes de ser puestos por escrito, la gente los conocía solo por transmisión oral. Ya desde de la antigüedad existían las costumbres de conservar los escritos, las cosas de gran interés por ejemplo, en el libro del Éxodo, Dios ordena a Moisés que escriba esto en un rollo para que sea recordado. Moisés escribió las instrucciones que Dios le dio en el libro de la ley que se guarda en el arca de la alianza. En el arca de la alianza era como un mueble que había dentro del tabernáculo. Y eso estaba custodiado por los sacerdotes y estaba en el lugar santísimo. Ahí también se guardaban las tablas de piedra de 45 por 30 centímetros aproximadamente, donde estaban grabados los 10 mandamientos. Recordemos que ahora, antiguamente, pues esto se escribía para que se transcribiera oralmente. Hay un versículo que dice que estas palabras que te dejo hoy las repetirás a tus hijos estando en su casa, al acostarte, al levantarte, andando por el camino, y que las escribirían en los postes y en los dinteles. Pero ahora el Señor Jesús nos las ha escrito en nuestro corazón, en nuestra mente. En tiempo de Samuel se empiezan los escritos proféticos con la intención de irlos pasando a las sucesivas generaciones. Sabemos, por ejemplo, que el mensaje de Samuel referente a los reyes de Israel se guardó en el santuario de Mizpa. Probablemente fuera el rey David, autor de muchos de ellos, el iniciador de la colección de canciones y poemas, incluidos el libro de los Salmos, utilizando el culto en el templo. Con el paso del tiempo se irían añadiendo los restantes. En tiempos de Esdras y de Nehemías, en el siglo V antes de Cristo, se finalizó la redacción del Pentateuco, admitiéndose su autoría. Según la tradición, fue Nehemías el que, intentando fundar una biblioteca, había reunido los libros referentes a los reyes y los profetas, los libros de David y las cartas de reyes acerca de las ofrendas sagradas. En el lapso de tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un líder militar judío llamado Judas Macabeo reunió todos los libros que se habían perdido a causa de la guerra. Lo más probable es que también fuera el autor de la distribución de los libros del Antiguo Testamento en 3 grandes bloques: la ley, los profetas y el resto de los escritos. En tiempos de Jesús, todos los libros que integraban el Antiguo Testamento eran ya conocidos y reconocidos por todo el mundo. Algunos especialistas señalan que en el año 90 de nuestra era, las autoridades religiosas judías se reunieron
en el sínodo de Yasnia para fijar una lista de los libros del Antiguo Testamento de la Biblia hebrea que contiene los mismos libros de nuestro Antiguo Testamento, aunque en otro orden. Y los libros apócrifos, este término significa oculto, hace referencia a una colección de libros muy antiguos que fueron incluidos en la versión griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta, pero que no fueron admitidos por los judíos en el sínodo de la Yavnia del año 90 después de Cristo. Estos libros sí están incluidos en la versión católica de la Biblia, denominados deuterocanónicos, que significa segundo canon. No aparecieron normalmente en las versiones protestantes. Entonces, bueno, ahí es la parte mía sobre la recopilación de todos los libros en uno. Entonces ahora sigue mi niña. Yo quería hablarles un poco de los autores de los libros. Y hoy, así como para hacerlo cortito, voy a hablarles de 2 autores de los evangelios. Entonces, recuérdenme, ¿cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces vamos a empezar por el orden. Por Mateo y por Marcos. Esperen, les comparto mi presentación. Entonces, Mateo, que antes se llamaba Leví, fue el Señor el que le dio el nombre de Mateo, cuando lo llamó. Mateo significa don de Dios. Aproximadamente se piensa que vivió del 5 al 70 después de Cristo, muy contemporáneo en edad al Señor. Fue discípulo de Jesús. Entonces acá les puse el versículo cuando el Señor lo llama. Este es Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Obediente Mateo. Entonces, ¿quién era Mateo? Bueno, esta es una imaginación de un pintor, Guido Reni, pero no sabemos cómo se veía. Pero sí podemos saber quién es. Era un recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano, pero era judío. Era un hombre muy rico porque era un recaudador de impuestos y por lo tanto era despreciado por los judíos por estar al servicio del imperio y también porque su trabajo le exigía estar en contacto constante con los gentiles, lo cual lo hacía impuro a los ojos de los judíos. Entonces los judíos no querían a Mateo. El Evangelio de San Mateo, escrito probablemente hacia el año 80, va dirigido a los lectores palestinos o judíos cristianizados y por ello familiarizados con el Antiguo Testamento. También por ello pone especial empeño en demostrar que Jesucristo es el Mesías anunciado. Habrá mucho, en Mateo podemos encontrar mucha relación entre las profecías de Isaías y el Evangelio. Hace mucha relación. Algo interesante que me pareció de la vida de él, Dios mío, ¿cuánto nos quedan? 4 minutos. Es que primero el Señor definitivamente no hace acepción de personas. Al Señor lo criticaron después de que llamó a Mateo, porque luego del llamamiento de Mateo, él hizo un banquete, como era rico, hizo un banquete e invitó a republicanos, invitó a gentiles, invitó al Señor Jesús, y luego los fariseos le criticaron esto a Jesús, como usted, ¿por qué se sienta a la mesa con esta gente que es impura a nuestros ojos? Y ahí el Señor les dice como, yo vine a curar al enfermo. No vine aquí por los sanos, sino que vine acá por los enfermos.
demostrándonos así que Él no hace excepción de personas. Y también me habló mucho el pasaje en el que el Señor Jesús simplemente le dice, sígueme, y Él deja todo, literal, dejó su trabajo ahí y se levantó y lo siguió. Y su trabajo que significaba mucho para él, o sea, significaba mucho en términos monetarios, era un hombre rico, pero a Mateo no le importó, lo dejó todo por el Señor. Bueno, y rápidamente vamos a pasar a Marcos. Y puse aquí este versículo. Esto es Pablo que habla en la carta segunda de Timoteo, a Timoteo. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué sabemos de Marcos? Probablemente era un adolescente cuando Jesús murió y resucitó. Probablemente es el joven que huyó desnudo durante el arresto de Jesús. Hay un pasaje muy corto en Marcos que habla de un joven que después de que arrestaron a Jesús, querían agarrar a un joven, y este joven se les escabulló, les dejó la ropa en las manos y se fue desnudo, corriendo. Muy probablemente este joven sea Marcos. Lo que descubrimos más adelante en el libro de los Hechos también, ay Dios mío, se me va a acabar el tiempo, es que él y su familia hicieron parte de la iglesia primitiva que se formó después del Pentecostés. Más adelante él acompañó a Pablo en su primer viaje misionero, pero claudica y vuelve a Jerusalén, lo cual hace que Pablo se pone bravo con él. Pero tiempo después, con más madurez y con la intervención de su primo, que es Bernabé, no sé si ese nombre les dice algo, vuelve a acompañar a Pablo en su misión y luego, más adelante, acompaña a Pedro. Es durante su trabajo con Pedro que probablemente escribe el Evangelio de Marcos, porque pues fue Pedro el que le contó todo lo que él vio. Y ya, eso por hoy, porque además ya también se nos va a acabar el tiempo. Entonces, seguimos con más Evangelio. Bueno, entonces voy a pedirle a la niña Natalia que por favor nos haga el orden de la devocional de mañana, para los que estamos hoy acá. Y bueno, y vamos a hacer la oración final que le toca a Juan. Y chao. Bueno, qué bendición ver todas estas niñas. Y de una vez nos despedimos. Que Dios las bendiga. Está muy lindo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por tu amor, por tu bondad y misericordia. Porque tú, Señor, has sido con nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias por tu amor, por permitirnos este espacio, este tiempo, para aprender más de ti, para oír tu palabra, para confortarnos y poder crecer espiritualmente, Señor. Bendito.